Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchísimas gracias por acceder a hacer esta entrevista con nosotros en este ciclo de entrevistas por los 15 años de ASAECA. Bueno, te propongo comenzar por una pregunta introductoria, ¿no? Queríamos preguntarte en qué consiste esta perspectiva en la que vos venís trabajando desde hace tiempo de la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Bueno, entendemos que es una subdisciplina dentro del campo de la comunicación que se caracteriza por una condición teórico-práctica. Esto quiere decir que muchos y muchas de quienes venimos trabajando este tema desde el punto de vista de la reflexión, también somos parte del impulso de medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, en mi caso, a través de lo que fue la fundación del canal Barricada TV, que funciona en una fábrica recuperada en pleno centro porteño y que tiene licencia en televisión digital abierta, pero es una condición que se verifica en muchos y muchas de quienes venimos trabajando este tema, que si bien a veces pareciera ser parte de los intereses de la investigación académica, a veces se repliega hacia las orillas o es expulsado hacia las orillas en función de cuáles son los temas que se están discutiendo, porque vos fíjate que hace unos más de 10 años atrás, 12, 13 años atrás, cuando se daban todos los debates de la ley de servicios de comunicación audiovisual, fue un campo muy requerido y muchos investigadores e investigadoras que trabajaban otros temas de investigación se acercaron a la temática y fue un momento, digamos, muy rico en producción. Pero sí es un campo de estudios que desde el punto de vista de la reflexión sistemática se viene impulsando desde los años 60 y 70. Obviamente hay experiencias que a partir de una conceptualización que se empieza a discutir y debates que se empiezan a dar, se van a buscar, digamos, antecedentes y podemos encontrar antecedentes según la perspectiva mucho más para atrás. Digo, desde pensar la figura de Simón Bolívar, quien decía que la prensa es la artillería del pensamiento y andaba con una imprenta cargada en una mula, de ahí para adelante, o las radios que la Iglesia Católica impulsaba en América Latina también con programas de alfabetización que después fueron dando lugar a las radios educativas y populares. Es decir, que hay desde ese momento en adelante una amplia gama de enfoques, no hay un consenso sobre una definición única, pero sí en este momento en particular ya empieza como a haber algunas miradas que, conteniendo, sin borrar las diferencias, empezamos a ver el tema en un haz conceptual abierto, alternativo, popular y comunitario, para no encontrar tanto diferencias sobre cómo las emisoras se nombran, sino sobre todo para diferenciarlas de otros actores que tienen otra escala y que también a veces cuesta de ubicar en el campo de la comunicación comercial, por ejemplo, los actores del tercer sector. Entonces ahí sí encontramos, digamos, una separación. Y estamos pensando en medios de comunicación donde el territorio es muy importante, donde los actores y actrices centrales son las clases y grupos populares y son medios de comunicación que se plantean como alternativas también dentro del sistema de medios o al sistema de medios, ¿no? O sea, opciones de ver, mirar, contar el mundo, ejercer un periodismo de contrainformación, es decir, poder dar cuenta de aquellas situaciones que se van dando en nuestra sociedad y en la construcción de miradas, digamos, colectivas que disputen contra el imaginario social hegemónico. Sí, claro, que visibilicen esas luchas sociales que desde el punto de vista hegemónico muchas veces no se manifiestan, ¿no? Ni siquiera se les da lugar. Bueno, en esta relación del enfoque que vos mencionabas, teórico-práctico, te queremos preguntar más bien en función a la práctica concreta, ¿no? De esta comunicación de tipo comunitaria y el rol del Estado en esa práctica, ¿no? Concretamente, ¿cuál es para vos el rol que tiene el Estado a la hora de brindar recursos, ya sean materiales, financieros, logísticos, que propicien esta forma alternativa de comunicación?
Bueno, a mí me parece muy interesante en varios sentidos. O sea, obviamente se pueden ir tomando hilos y ir desarmando, digamos, en distintos sentidos, pero me parece que hay uno que se aplica mucho a la pregunta que vos estás haciendo, que tiene que ver con el cruce entre la comunicación alternativa y la economía política de la comunicación y la cultura. Esto lo que nos permite es ver a los medios alternativos populares y comunitarios como actores dentro del sistema de medios, ¿sí? Y al verlos de esa manera también se puede pensar cuáles son, o lo primero que salta, digamos, a la vista son las barreras de entrada y después las barreras para el funcionamiento de este tipo de medios dentro del sistema de medios con alguna oportunidad. Yo decía al principio que Barricada TV tiene licencia, igual que Pares TV, que Urbana TV y que otros canales. Ahora, tenés licencia, pero seguís con muchísimas dificultades para funcionar dentro del sistema de medios porque levantaste la primera barrera, que es la dificultad de la legalización, y atrás vienen un montón de otras barreras que tienen que ver con las interferencias, con las denuncias. A Pares TV, TIC Sport no les permite transmitir el fútbol del ascenso y es una emisora deportiva, entonces es decirle, hace algo diferente de lo que venías haciendo. Es decir, se empiezan a dar ahí un montón de conflictos de intereses porque un sistema de medios como el nuestro, que es muy profundamente concentrado y centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta la posibilidad de una democracia plural, participativa, con diversidad, etc. Entonces, ahí, conectando con lo que vos planteás, es fundamental el rol del Estado. El rol del Estado en términos de un Estado que regule y que sea activo. Y regular quiere decir limitar la concentración y promover la democratización, ¿no? Eso es lo que intentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con deficiencias en su implementación, con un montón de cuestiones, digamos, que en su momento fueron parte del debate, pero que a la luz de que hoy la comunicación se sigue rigiendo desde un decreto que es el 267 de Mauricio Macri, y que ello ha sido validado por el Congreso, bueno, también abre todo un escenario que tiene que ver sobre la definición de la voluntad política para llevar adelante las regulaciones. Y esto impacta de muchos modos, por ejemplo, en las dificultades que decía recién para funcionar el sistema de medios, en la dificultad del ejercicio de la libertad de expresión, porque a mayor concentración el derecho a la libertad de expresión se ve afectado, el derecho a la comunicación de emisores y también de sus audiencias. Y creo que también ahí está conectado al otro elemento que tiene que ver con la promoción, ¿no? Con la promoción. Es decir, el Estado tiene un rol fundamental en la promoción de la diversidad y de la pluralidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el fomento, el financiamiento, las líneas de subsidio, los concursos, que cada vez se van achicando más, bueno, son también otro emergente de cuál debería ser el rol del Estado si realmente se está planteando una democracia de calidad, ¿no? Porque entendamos que el sistema de medios es fundamental a la hora de pensar la calidad democrática. Si hay un sistema de medios recontra concentrado como el que tenemos, bueno, no va a haber mucha facilidad para acceder a distintas miradas, a distintas alternativas. Obviamente me pueden decir, bueno, pero hoy las redes sociales cumplen ese espacio. Bueno, es relativo porque siguen siendo empresas extranjerizadas que tienen sus propias reglas, que tienen sus propios tribunales, que deciden quién habla y quién no, que controlan el algoritmo, entonces tampoco es que la reemplazan. Entonces ahí también hace falta un Estado regulador. Sí, claro. Y bueno, en relación a estos temas que vos señalabas muy bien, digamos, cuáles son las posibilidades, pero al mismo tiempo muchas de las limitaciones que hay en el campo, ¿no? ¿Qué aspectos te parece que falta desarrollar en la actualidad aquí en la Argentina para que la comunicación alternativa tenga un mayor peso, una mayor injerencia en la formación del público, es decir, de los espectadores y las espectadoras? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque la formación del público obedece a muchísimos factores, pero creo que si no tenemos en cuenta como punto de partida que los medios alternativos, populares y comunitarios estuvieron prohibidos por el decreto ley de la dictadura 22285, la antigua ley de medios, la ley de radiodifusión, que prohibía manifiestamente cualquier emisión de radio y de televisión que no tuviera como fin el lucro. Bueno, tenemos ese piso, es decir, estamos con 30 años de atraso, ¿no? Entonces, creo que es fundamental el rol del Estado en poder emparejar un poquito la cancha
para efectivamente poder encontrarnos con nuestras audiencias. Si vos lo tomás en términos de televisión digital, bueno, ahí también tenés un problema muy importante sobre la falta de intervención del Estado en la toma de decisiones y el cumplimiento de algunas normativas que están vigentes. Por ejemplo, la televisión digital abierta, que tuvo una puesta en valor enorme una década atrás, está completamente desfinanciada. Esto significa que mucha de la gente que mira la televisión, que sigue siendo mucha, porque siempre se está muriendo la televisión, ¿no? Siempre se está muriendo, pero sigue siendo mucha la gente que mira televisión, la ve a través de los circuitos cerrados de cable, ¿sí? Entonces, no hay un encuentro masivo, por lo menos en las grandes ciudades, de las audiencias con la televisión digital abierta. Y además, si la televisión digital abierta no tiene una parrilla de programación enorme, que es lo que la digitalización traía como promesa, a partir de la apertura de concursos en todas las localidades del país, y te encontrás con que tenés en tu localidad 20 canales contra 300, 500 o no sé cuánto que tiene el cable o la televisión satelital, no hay discusión, ¿no? Entonces, digamos, me parece que hay que analizar como punto de partida la materialidad de la cuestión, es decir, los grados de desigualdad desde la posición, digamos, desde la posición subordinada que estos medios se encuentran frente a una batalla que es enorme para dar. Entonces creo que en principio, haciendo cumplir la normativa, poniendo en valor la televisión digital abierta, haciendo cumplir la normativa que obliga a las cableras a integrar dentro de sus grillas de programación a los canales que tienen licencia en su zona de cobertura, bueno, ahí empezamos a hablar de cómo se forma el gusto. Claro, ahí empezamos a hablar. Si yo tengo todo eso que me impide el desarrollo, y, digamos, estamos en un problema. Entonces, resuelto eso, creo que ahí sí podemos darnos una discusión sobre cómo se conquista el público, sobre la cuestión del gusto, que son discusiones interesantes de dar, pero que en definitiva son las discusiones que también se daban en los 60 y 70 en el contexto del cine militante. Digo, Raimundo Gleiser planteaba estas discusiones, ¿no? Sobre el tema de cómo contar, de qué manera, quién llegar, quién es nuestro público. Y en definitiva la comunicación alternativa tiene también toda una lectura, digamos, y hay toda una tradición que conecta una cosa con la otra, ¿no? Sobre todo en esto de pensar la herramienta audiovisual o comunicacional más en general como un instrumento, como una herramienta, como una apoyatura de procesos de militancia mucho más amplios. Sí, claro. Y bueno, profundizando un poco en esta idea de la formación, ¿no? ¿Cuál sería la relevancia que vos le otorgás a esta perspectiva de la comunicación alternativa, popular y comunitaria para carreras como comunicación o inclusive para carreras de audiovisuales? Mira, para mí es central. Ahora, cuando vos te podés analizar las universidades nacionales y vas viendo qué orientaciones y qué carreras o tecnicaturas tienen o cómo fueron fundadas, siempre aparece comunicación comunitaria, al menos, ¿no? Siempre hay una tecnicatura en comunicación popular o una orientación en comunicación comunitaria, digamos. Es una zona de estudios que siempre estuvo planteada como punto de partida en las carreras de comunicación y periodismo en nuestro país. Ahora, la pregunta tiene que ver, me parece, con la jerarquización, ¿no? O en todo caso, con cómo eso puede conectar con los perfiles de egresados y egresadas de nuestras carreras. Y yo creo que ahí hay un link muy interesante y hay una necesidad y una demanda que tiene que ver con la formación de profesionales que encuentren en la comunicación alternativa y en la gestión o en la autogestión de medios una salida profesional, porque el campo laboral cada vez se achica más. El mercado de trabajo en el campo de la comunicación y el periodismo se va achicando. Por supuesto, digamos, desde la fundación de los multimedios para acá, cada vez más, ¿no? Y con un gremio de prensa que ha sido bastante cascoteado en términos de despidos. Entonces, y de la gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que no tienen derecho, que son freelancers. Bueno.
Entonces, me parece que también la comunicación alternativa, desde el punto de vista de pensar la autogestión de medios, es una salida laboral interesante y un espacio de desarrollo profesional. Sí, claro. Y yo ahí no hago una diferencia con el audiovisual, como si fuera como un campo teórico y por el otro lado la herramienta audiovisual. Sí. Me parece que todo el desarrollo del documental social, todas las vías de expresión y de formación profesional que abrió, por ejemplo, la vía digital, se pueden leer desde esta misma perspectiva. Y de hecho, muchas y muchas de quienes pelearon, y me incluyo, digamos, por justamente el financiamiento al documental militante, al documental social, al entonces llamado cine piquetero, éramos parte de espacios que discutíamos en conjunto, es decir, que muchas de los temas que son temas de comunicación alternativa son también los temas de reflexión del cine militante. Y muchas de las tradiciones que recuperan grupos de cine militantes en términos de cuál es esa tradición selectiva, digamos, siguiendo el planteo de Williams, bueno, en esa tradición selectiva está Birri, está Cine Liberación, está Raimundo Gleiser, está el cine cubano, está el cine del movimiento del nuevo cine latinoamericano. Y vos fíjate que las reflexiones que se van dando en esos encuentros y en las publicaciones y reflexiones de esos grupos de cine están en la base también de las reflexiones sobre comunicación alternativa, que era lo que decía al principio, siempre que estemos pensando medios de comunicación, no como medios en sí mismos, como punto de llegada, sino como punto de partida o como encuentro, como apoyatura, como acompañamiento de proyectos más amplios, bueno, estamos en una zona que es compartida. Sí, claro. De alguna manera, por lo que entiendo que vos desarrollás, la idea no sería plantear una interdisciplinariedad, sino más bien una transdisciplinariedad, es decir, se erosionarían las fronteras, por así decirlo, entre los campos y habrían muchos más puntos en común de los que inicialmente se cree. Sí, yo creo efectivamente eso, creo que hay muchos puntos en común en la forma, digamos, en que algunas y algunos venimos pensando la temática, esos puntos en común son visibles, son parte, digamos, de la perspectiva o de la elaboración teórica que hacemos. Y creo que ahí hay una punta, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando una visión de la comunicación donde la cuestión instrumental es importante. Obviamente, si nosotros pensamos la alternatividad vinculada a entornos comunitarios y tomamos y vamos, digamos, tirando del hilo, por eso decía esto de ir tirando del hilo y bueno, desarmando una madeja, y lo pensamos más desde una perspectiva comunitaria, bueno, quizás ahí entra otra discusión que tiene que ver con la intervención sociocultural, la trama, el barrio, la feria, los lugares de encuentro, entonces también como espacios comunicativos, digamos, como procesos comunicativos que se pueden pensar desde la perspectiva de la comunicación comunitaria. Ahora, cuando pensamos más en términos de medios, yo creo que ahí la cuestión herramental necesariamente va a estar subrayada, porque me parece que cuando nos ponemos a construir medios de comunicación, por lo menos esta es la discusión que algunos damos, que algunas damos, no estamos pensando en la autorrealización comunicativa. Sí, claro. O bueno, no conseguí trabajo allá, entonces pongo un medio. No, estoy haciendo la comunicación que quiero hacer, la que me gusta hacer, estoy eligiendo, digamos, hacer y desarrollarme profesionalmente en ese campo. Y me parece que ahí, cuando está destacada la cuestión mediática, bueno, está muy asociada a la perspectiva más herramental, es decir, ¿para qué me sirve ese medio? ¿Para qué quiero poner el medio? ¿Para expresarme yo misma? ¿Para mirarme el ombligo? Bueno, no, estamos pensando en construir medios de comunicación para llegar con otra mirada, con otra perspectiva, con otras ideas a nuestras audiencias. Entonces, ahí me parece que hay una clave. Lo importante es qué es lo que estoy diciendo, por qué lo quiero decir, qué miradas, qué conflictos son los que tienen lugar en nuestras pantallas, en nuestras radios, qué cosas que no están en los medios de comunicación y si está ahí, qué voces, a quiénes entrevistamos cuando hay un corte de ruta, qué preguntas hacemos. Le preguntamos a la persona que va en su auto, usted está molesto porque le están cortando la ruta, ¿y qué va a decir? Vuelve del trabajo, está arriba del auto, le está cortando la ruta, y sí, me molesta. Ahora, si yo le pregunto, ¿está de acuerdo con los despidos
Lo más probable es que me diga que no. Entonces, si cambio las preguntas, cambian las respuestas, y creo que también ahí está un poco la discusión sobre cuáles son los objetivos en definitiva, que no son objetivos del orden de la comunicación, sino extracomunicacionales. Y vos fíjate, ahí otra vez tenés un punto, porque toda la discusión sobre el cine militante, el tercer cine y el cine militante como categoría más avanzada, que daban Solanas y Getino en su momento, tenían que ver también con los objetivos, aquello que era extra cinematográfico. Entonces, bueno, ahí hay no solo articulaciones, son perspectivas similares que se aplican en un caso al cine y en este otro caso a los medios de comunicación más en general. Claro. Y esto es muy interesante porque vos en esto que nos has explicado estás, digamos, focalizándote en los objetivos del presente, ¿no? Y me interesaría, para finalizar nuestra entrevista, preguntarte qué tipo de expectativas o proyecciones a futuro vos tenés en torno a estos temas, ¿no? Fundamentalmente, tanto desde lo personal como desde lo profesional y en términos del campo. ¿Qué esperás, deseás poder ver en el futuro? Mira, estuve viendo en el último tiempo y leyendo y trabajando y hablando y buscando, y realmente el tema, digamos, la temática de la comunicación alternativa, aunque está nuevamente en un lugar secundarizado respecto a otros momentos, en estos flujos y reflujos, pero está claro que hay un campo que se está consolidando, que está madurando. Cuando vos empezás a ver nuevas publicaciones, cuando empezás a ver trayectorias de grupos, coordinadoras, equipos de investigación interuniversitarios, medios de comunicación que reflexionan sobre su práctica y hacen circular sus documentos, sus libros, sus ideas, cuando vos ves que en la universidad hay ya no solamente tesinas de grado, sino que junto con las tesinas de grado empieza a haber maestría y doctorado dedicados a la temática, empezamos a encontrar que hay un campo. Entonces, mi expectativa es que esa maduración podamos ponerla, podamos ordenarla en términos de bajarla, de que sea una reflexión, digamos, que nos permita encontrar esos contornos, cuáles son, que nos permitan y que nos ayuden a construir ese campo, a definirlo, a pensar sus problemáticas, qué es lo que está en disputa, porque me parece que esas dificultades conceptuales del inicio, cuando empezamos a ver que hay un campo que se conforma, las vamos a ver más claras. ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué es lo que está en disputa? ¿No? En términos muy burdianos. Y me parece que estamos un paso de eso. Y creo que eso puede ser muy interesante porque si sentamos las bases, no como si fuera algo nuevo, digo, porque son décadas y décadas de transición, pero si nuevamente con toda esta experiencia acumulada podemos reconstruir, ¿no? Cuáles son las perspectivas de este campo, me parece que vamos a tener muchas mejores herramientas para el análisis de todo lo que viene. Muchísimas gracias, Natalia, por participar. Y bueno, gracias por acompañarnos también en este ciclo. Gracias a ustedes.